Buenos días a todos, mi nombre es Marcos Matabuena y hoy voy a presentar en estas jornadas de R nuestro paquete de R llamado biosensors.ucc, del que somos autores yo, Juan Carlos Vidal de la Universidad de Santiago de Compostela y Marta Garas de la Universidad de Harvard. El objetivo del paquete biosensors.ucc es proporcionar un nuevo marco de análisis de datos para series temporales derivadas de biosensores mediante el análisis distribucional de datos. Un poco, la motivación de este paquete es resolver problemas de la medicina personalizada y digital. Y un poco para orientar esta charla voy a contar los puntos principales que trataré en la misma. Como comenté anteriormente, voy a empezar motivando el paquete de la medicina personalizada y digital, después comentaré las representaciones más habituales de datos de biosensores en este dominio, para luego dar varias pinceladas acerca de las funciones del paquete y finalmente hablaré de distintos trabajos que acaban de ser publicados o que están en progreso o en revisión, que distintas funciones, distintos métodos de esos artículos serán integrados en el futuro en el paquete. Hoy en día se puede decir que estamos en un cambio de paradigma clínico en la medicina, donde pasamos del paradigma clásico en el que, la atención sanitaria pone el foco en el sujeto medio de la población de estudio, a una medicina más personalizada que pone el foco en el sujeto. Dos ejemplos que motivarán esta charla son el caso de la diabetes, donde es bien conocido que los tratamientos que se asignan hoy en día no son de carácter personalizado, y otro es la actividad física, donde es uno de los campos más prolíficos para realizar intervenciones de la medicina personalizada, porque hay apenas en esta dirección. Un poco para hablar en términos cuantitativos de las grandes oportunidades que hay para los estadísticos, matemáticos y científicos de distintas áreas en este apasionante campo de investigación, es la cantidad ingente de datos que se generan hoy en día en los hospitales. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la actualidad, el 99% de los registros electrónicos están automatizados, mientras que esto contrasta con el 2003, donde solo había un 31% de registros electrónicos. Hoy en día todo el mundo está monitorizado con biosensores, con distintos dispositivos vestibles. Sin embargo, la mayoría de la cantidad de información registrada por esos sensores no es aprovechada en los distintos análisis predictivos. Y bueno, un poco volviendo atrás, el éxito y el progreso de esta nueva medicina personalizada depende de la cooperación y del trabajo multidisciplinar de distintos campos, como puede ser la bioestadística, las matemáticas aplicadas, el machine learning, la investigación de operaciones, o incluso que hay problemas computacionales de la computación de altas prestaciones. Un poco para para ejemplificar los métodos que se van a desarrollar en esta charla, voy a explicar un poco en qué consiste esta representación que se llama glucodensity. Esta representación llamada glucodensity es una representación que diseñamos para analizar los datos derivados de un monitor continuo de la glucosa, en el que comprimimos la información de una serie temporal en su función de densidad. ¿Y cómo se interpreta esto desde el punto de vista matemático? Pues desde el punto de vista matemático, esta estimación de la función de densidad lo que cuantifica es, en este caso, de la glucosa, para cada concentración de glucosa, la proporción del tiempo que el paciente está sobre cada concentración de glucosa. ¿Qué pasa aquí? Pues que estos objetos estadísticos, las funciones de densidad, son objetos que desde el punto de vista matemático no viven en un espacio lineal y por tanto no se pueden aplicar técnicas estándar de análisis de datos, al menos directamente, como el modelo de regresión lineal. Aquí, por ejemplo, un ejemplo más claro de las representaciones de biosensores. Estos son datos de actividad física durante 6 días de un paciente de la población americana, de la base de datos del NHANES, y esta serie de tiempo la transformamos en esta representación de abajo, que es su función cuantil, que es otro método alternativo de análisis de datos, los datos de biosensores. Y sin embargo, en este caso, como esto vive en un espacio lineal, sí que podemos aplicar técnicas de análisis de datos más tradicionales. Un poco para motivar por qué usamos esas funciones deseadas, esas funciones cuantil, voy a revisar brevemente cuáles son los métodos de análisis de datos existentes en el campo de biosensores. Actualmente, en la práctica general, yo me estoy restringiendo a un contexto que tenemos datos de sensores, pero cuando los pacientes están monitorizados en condiciones libres de vida. ¿Qué quiere decir esto?
que los pacientes no están en condiciones estándar y no podemos comparar, no podemos realizar un análisis de las series de tiempo en bruto de los datos y por tanto nosotros tenemos que buscar, por ejemplo, imaginemos en curvas de glucosa que tenemos series de tiempo de glucosa de distintos pacientes, pero los pacientes comen a distintas horas y la elevación de glucosa está influenciada por distintos factores y por tanto nosotros tenemos que buscar representaciones alternativas de los datos que permitan analizar estos datos. Hoy en día la técnica más usada para hacer esto es definir distintas, son métricas de naturaleza vectorial que básicamente lo que hacen es definir distintas intensidades, por ejemplo, las concentraciones de glucosa, rango de hipoglucemia, hiperglucemia, tiempo de glucosa en rango normal y cuantificar en un simplex de probabilidad la proporción del tiempo que pasan en los distintos intervalos los pacientes. Otras formas de resumir esta información de las series temporales, pues, por ejemplo, calcular de la serie temporal la curva de glucosa media, pero obviamente el uso de estas técnicas, omite o no usa mucha información interesante acerca de la dinámica de las señales temporales registradas sobre la salud de los pacientes. ¿Cuáles son los problemas de categorizar la información en intervalos, como las métricas compositivas anteriores? Pues obviamente que perdemos información y aparte los puntos de corte pueden ser altamente subjetivos de la población de estudio que se está evaluando o de la tarea predictiva específica y eso obviamente introduce cierta subjetividad en el análisis. Ahora voy a empezar a dar unas pinceladas del paquete biosensors.usc. Aquí hay un pequeño tutorial de cómo poder usarlo. Básicamente la última versión se puede instalar desde DevTools como cualquier paquete estándar y bueno, nuestro paquete, duramente hablando, lo que permite es hacer distintas tareas de modelado estadístico con esas funciones de densidad que, como dije antes, viven en un espacio no lineal y por tanto usamos métodos basados en distancias y los métodos, el paquete está implementado en C++ y con el paquete pues tenemos métodos específicos para calcular las representaciones distribucionales, para realizar modelos de regresión funcional tanto con predictores funcionales como respuesta funcional, para realizar test de hipótesis, por ejemplo, esto estamos usando en diabetes, por ejemplo, comparar cómo cambia la glucosa en un ensayo clínico antes y después de un tratamiento entre dos grupos, y modelos de regresión, como decía antes, modelos de regresión no paramétrica en los que tenemos implementados criterios específicos para elegir el parámetro suavizado óptimo, test de hipótesis, de nuevo, como dije, aquí, por ejemplo, comparamos en un estudio poblacional de la STADA las diferencias entre hombres y mujeres y, por ejemplo, en este ejemplo vemos que las curvas cuantil son iguales, pero las curvas, la varianza de las dos poblaciones es completamente diferente, el estimador de la varianza de las dos poblaciones es diferente. Tenemos para ello implementado un test de ANOVA en espacios métricos, al igual que métodos basados en la distancia de energía. También tenemos metodología para hacer análisis clúster. Por ejemplo, aquí tenemos con unos datos públicos, pues la aplicación de análisis de clúster, la aplicación del algoritmo de clustering con 3 grupos y vemos claramente que hay distintos patrones en el agrupamiento entre los distintos perfiles. Y bueno, ya para terminar la charla, vamos a hablar de algunos de los trabajos recientes en esta área de investigación. Por ejemplo, en este trabajo proporcionamos un nuevo marco de análisis de datos para respuestas perdidas, en el que proponemos nuevos test de independencia estadística. Por ejemplo, extendemos la noción de distancia de correlación a un contexto de respuestas perdidas, proponemos nuevos selectores basados en el paradigma de aprendizaje RKHS en respuestas perdidas, o incluso proponemos métodos de cuantificación de la incertidumbre, que es un problema crítico en medicina debido a la alta variabilidad que hay en los pacientes. Usamos este tipo de metodologías en distintas aplicaciones. Por ejemplo, con el análisis clúster del paquete, pues proporcionamos por primera vez los primeros fenotipos de la actividad física en la población americana en edad envejecida. También aplicamos modelos de respuesta de regresión funcional para, por ejemplo, analizar con estas nuevas representaciones distribucionales que contienen información más rica acerca de los patrones de actividad física, cómo afecta la raza y otros indicadores socioeconómicos en los niveles de actividad física. Estamos creando ahora mismo nuevos modelos de regresión semiparamétricos en este contexto. Esto es una colaboración con gente de California, Santa Bárbara y de Brigham Young University, en la que proponemos un nuevo Partial Single Index Models en espacios métricos y de nuevo para modelizar un problema real, que es en este caso las representaciones distribucionales. Estamos trabajando en modelos multinivel con respuestas distribucionales,
que esto es muy interesante porque realmente cuando calculamos la representación distribucional tenemos que hacerlo en un intervalo de tiempo, pero introduciendo una estructura multinivel en el problema somos capaces de trabajar distintas escalas de resolución en las representaciones y capturar más información. Por ejemplo, aquí lo aplicamos en ensayos clínicos de la diabetes, o ya otro ejemplo puede ser que estamos proporcionando los primeros métodos de cuantificación de incertidumbre en espacios métricos. Por ejemplo, cuando tenemos estos objetos distribucionales como respuesta, dar unos intervalos de predicción. Esto es un paper que está en progreso con Gabor Lugosi. Bueno, no tengo nada más que contar. Si alguien... ¿Alguna pregunta? Sí. Vou nos separar un pouco. A miña pregunta é que ao principio, cando comezaches a dar a charla, falaches de predicción para o tratamento individual do paciente. Sí. E entón, a miña pregunta vai un pouco por aí. Como ves ti que este package vai a, digamos, facilitar esa parte final que é o de predicción de tratamento a nivel individual do paciente? Es decir, ahora mismo con estas representaciones distribucionales para asignación dinámica de tratamiento solo existe un paper de unos investigadores de Montreal no que fan inferencia causal con estas representaciones para ver como a modificación de cierta dieta cambia, por ejemplo, os valores de actividad física. Pero realmente esta implementación de modelos causales non está dentro deste paquete. Aquí este paquete de momento está pensado máis para adquirir novo conocimiento epidemiológico e apoiar un pouco máis a toma de decisións, pero sí un tema no que me vou meter no futuro é en problemas causales con estas representacións distribucionales co objetivo de o que comentas ti de proporcionar asignación dinámica de tratamientos, pero ahora mismo neste paquete está pensado para modelos de regresión en contexto de datos aleatorios independientes distribuídos e non se pode evaluar causalidade para asignar tratamientos dinámicamente, como fan certos autores como Kosorok. ¿Una pregunta más? Yo quería hacerte... Sí, sí. Gracias. Es un poco genérica, no Sí, tiene sí. mucho que ver con el paquete en sí mismo, pero yo estoy viendo que desde hace un tiempo hay mucha gente que prefiere publicar los paquetes en GitHub Sí. y bueno, pues usar DevTools para instalarlo y tal, antes que en el CRAN. Y vosotros veo que hacéis lo mismo. Sí, sí. ¿Es por alguna razón? Porque yo creo que hay una tendencia... A ver, yo no subí el paquete del CRAN, subió Marta Caras, pero porque hay herramientas que más fáciles para comprobar que el paquete que pasa las exigencias de CRAN. Desde DevTools hay paquetes para hacerlo directamente y por eso lo hacemos así. Vale, gracias.